Paz a vosotros, hermanos y amigos. El pastor Gamaliel, este día que vamos a tener la celebración de Año Nuevo, un poquito raro me siento porque el culto lo tendremos a las 3 de la tarde. Y ahorita de una manera ociosa voy a empezar a grabar esta línea de mis ideas sobre la política. Siempre que me encuentro con mis amigos, o más bien los hermanos que tocan el tema de la política, me ha dado un sentimiento como de decir, bueno, no puedo predicar esto desde el púlpito, no debo, no se puede. Pero la Biblia habla, ¿no? La Biblia habla de las obligaciones del gobernante, de los deberes del ciudadano, de la relación con los magistrados. Y bueno, yo tengo una cuñada que es graduada de Ciencias Políticas, una politóloga. Su esposo, mi concuño, es militante activo de un partido. Tenemos al joven hermano Escalante, que también está estudiando Ciencias Políticas. Tenemos a varios jóvenes de la UNIDA, ¿no?, en el tema, y es un tema interesante, puesto que nunca voy a predicar desde un púlpito esto. Quiero empezar con las definiciones básicas, pero antes una anécdota. Que Dios bendiga a todos los que se están agregando. Espero que el hermano René, aquí está el hermano René, que el hermano René ponga algún comentario, que al cabo el culto es hasta las 3, René. Espero que ya estés listo para pronunciar una bendición sobre el pueblo. Tú como asistente, un servidor, y tú y los ancianos de la iglesia vamos a bendecir al pueblo porque creemos en la bendición, hermanos. Parece que va a estar el pastor Orozco, aunque va a llegar un poquito tarde, y el pastor Ernesto en el culto de Año Nuevo. Y bien, antes de que nuestro excelentísimo señor presidente López Obrador ganara las elecciones, tuve una discusión acalorada, pero de forma sana, ¿no?, con mi hijo, cuya mente es distinta a la mía, y con mi concuño. Creo que subí un video donde yo les decía que López Obrador ganaría la presidencia de la República por obvias razones. Para mí era clarísimo. Mi hijo aseguró que no. Mi concuño aseguró también que no las ganaría y que ganaría otro partido. Hicimos una pequeña apuesta, ¿no? Por cierto que no he cobrado esa apuesta. Mi hijo y mi concuño me tienen que llevar a un buen restaurante, porque así como este servidor dijo, así fue. Dirá, qué mérito. No, es que realmente no es ningún mérito, porque a todas luces, yo como un hombre de 51 años, con la experiencia que no tiene mi hijo ni tampoco mi concuño Obed, pudimos olfatear lo que estaba pasando en el país. Y es muy sencillo, ¿no? Creo que aunque muchos puedan diferir con esta opinión, realmente hay dos cosas fundamentales que cuando se violan, cuando se violentan, el pueblo reacciona como tal. Y conste que cuando yo digo el pueblo, no estoy hablando de este término como algo despectivo. Yo soy del pueblo, no vayan a creer, pues este se cree aristócrata o algo así. No, definitivamente no. Estoy hablando del pueblo como tal. Aún el gobernante forma parte del pueblo, ¿no? Esto es un misterio. El liderazgo, tanto espiritual de una iglesia como de cualquier grupo humano, constituye un misterio. Es algo muy emocionante de estudiar, y la Biblia tiene mucho que decir de esto. Porque hay una relación innegable entre lo que es la cabeza de un cuerpo
con el cuerpo mismo. Hay una... pero les estaba hablando antes de entrar, antes de entrar en el tema, que había dos cosas intocables, ¿no? En cierta forma. Y estas dos cosas intocables para mí, como yo lo veo, se pueden definir en aquella famosa frase tierra y libertad, que cuando yo era estudiante de primaria me enseñaron que la frase era de Emiliano Zapata, el caudillo del sur de la Revolución Mexicana, pero que los historiadores han aclarado que no, la frase era anterior a él, tierra y libertad, y que las investigaciones han dejado en claro que más bien era Flores Magón, el caudillo del norte, el ideólogo revolucionario, que la usó en sus escritos. Tierra y libertad. Pero esto se ha movido en todas las revoluciones, en la Revolución Rusa, de los zares, en la Revolución Francesa. Bueno, es lógico, ¿no? Porque todo ser humano, y no digamos todo ser humano, podemos aplicarlo hasta los mismos animalitos. Todo ser vivo necesita comer y necesita sentirse libre. Hasta un pajarito, cualquier ser vivo va a resentir si lo metes a una jaula y por supuesto si no le das de comer, ¿no? Entonces en las sociedades, cuando falta la comida y falta la libertad, es tolerable hasta cierto punto. Pero cuando el acceso a la comida llega a grados insoportables, cualquier grupo humano se va a levantar en rebelión. Y no se diga cuando ya no puedes caminar libre por las calles o grupos te amenazan, te cobran piso, te cobran tus libertades como persona, como individuo son llevadas son coartadas y ya no tienes quien te defienda ante delitos, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que el acceso al pan y a la libertad están dentro de límites aceptables, los gobernadores buenos o malos van a seguir razonablemente en el poder y el peligro de una rebelión generalizada, y no estoy hablando yo justificando la rebelión, estoy hablando lo que sucede, o el origen de las revoluciones, ¿no? Independientemente de la doctrina que se profese, desde ya claro que yo no creo en el comunismo, en el sentido de que un obrero tiene que ganar exactamente lo mismo que un profesionista. Esto es falso. Esto atenta contra toda lógica y espero no echarme enemigos con estos comentarios. Creo en la igualdad del ser humano como tal, pero no creo que las capacidades sean iguales, aunque sí creo que las oportunidades deberían de ser iguales para todos y que cada uno se va a expresar dependiendo de lo que ya trae de Dios. El apóstol Pablo en la analogía del cuerpo dice que el cuerpo es uno solo, hay una cabeza, hay miembros que consideramos más viles que otros, pero los miembros se ayudan los unos a los otros, ¿no? Estamos hablando de lo que es el cuerpo. Entonces, acá por ejemplo en Estados Unidos, tenemos que cualquier persona con un trabajo puede comer y vivir dignamente, y luego el asunto de la libertad, se le ha llamado a Estados Unidos el país de las libertades. Claro que se ha llevado a los extremos, ¿no? Hay comida, hay bebida y hay seguridad para ti hasta cierto punto,
y se sostiene que allá en el país de las libertades tú puedes ser lo que quieras ser, al grado de que si eres hombre te puedes convertir en mujer como por arte de magia, ¿no? Y el gobierno avala esa transformación mágica, o si eres mujer te conviertes en hombre. Y esto ya se llevó a los extremos, ¿no? Pero estamos hablando de esta supuesta libertad. Por eso todo ser humano y todo ser vivo es celoso de la comida y de la libertad. Tierra y libertad, la tierra pues representaba el pan, y la libertad, déjenme vivir en paz y déjenme hasta cierto punto caminar libres por las calles sin que se me oprima. Por eso, de ahí el éxito del mundo occidental comparado con el planteamiento socialista, donde el Estado es el soberano y que los individuos son iguales. Bueno, hay una serie de utopías en las cuales yo no creo, porque la historia ha demostrado con mucho que muchos conceptos del socialismo son totalmente falsos, no funcionan, especialmente en lo que toca al desarrollo económico de una nación. Pero volviendo a Estados Unidos, el individuo promedio come, bebe y tiene un gran porcentaje de libertad, hasta exagerado, ¿no? El problema de los Estados Unidos no son estos dos puntos, sino allá va a haber problemas por una cuestión un poquito más espinosa, una cuestión racial, que ese es un problema que ya se dio, la guerra civil en Estados Unidos, por cuestiones raciales, imagínense usted, ¿no? Y creo que se va a venir encima otra vez ese problema. Aquí tenemos encima de estos dos conceptos que son universales. El problema de la falta de homogeneidad, es decir, el mexicano no es uno solo, como pudiera ser el anglosajón o el chinito, que se unen en un solo pensamiento y un solo sentir, con excepción de nuestros grandes grupos indígenas, que yo he tratado, por ejemplo, con los grandes, con los grupos mixtecos de Oaxaca, y he visto la forma, me parecen cosas muy bonitas mirar a nuestros hermanos de Oaxaca unidos en un solo pensamiento, porque la sangre los une. Entonces, en un grupo indígena, yo he alcanzado a notar, y aquí te estoy hablando de un tercer concepto, esta homogeneidad o el concepto de que mi prójimo indígena es igual que yo. De tal manera que si un miembro de un grupo indígena, a toda honra, no estoy usando el término indígena de forma despectiva, sino que para ejemplificar lo que no sucede entre René y yo, entre Orozco y yo, porque no somos de una sola sangre y sentimiento. Nuestras familias son diferentes, tenemos ideas distintas y se nos hace más difícil unirnos, ¿no? Claro que en Cristo es otra cosa, hermano René, ¿verdad? Creo que me estás entendiendo. Pero esta fuerza en los grupos homogéneos, estamos hablando ahora de chinos, de anglosajones, hay un sentir general, un olor general, una directriz general que no encuentras en los grupos latinos, donde cada quien hace su idea y jala para donde más le conviene. Y esto es una desgracia, ¿no? Pero te estaba diciendo el concepto que tiene el miembro de un grupo homogéneo, como sería un mixteco respecto de otro mixteco, un zapoteco respecto de otro zapoteco, saben y sienten que son iguales, y que si vas a estar en una situación de liderazgo, no te pases de la raya, tú eres igualito que yo y entre todos te vamos a bajar, te vamos a poner en tu lugar. Esto hacen los anglosajones, los chinos. Entonces el mismo miembro de este grupo homogéneo se siente amenazado y dice, no, pues aquí yo no puedo
burlarme de estos, ¿no? Cosa que no pasa entre nosotros los latinos mezclados con diversas sangres y que obedecemos más bien al interés propio, que en todos los grupos humanos existe este interés propio, pero nosotros no tenemos esa fuerza de homogeneidad, por eso dejamos que los gobernantes suban y hagan lo que quieran mientras no toquen a mis intereses. Que coman mis dientes y vivan mis parientes, ¿no? Entonces ahí falta poder. Bueno, voy a empezar con la definición básica de política, porque yo estoy hablando aquí las ideas o cómo percibo la cuestión política. A ver. Los 10 mandamientos. Vamos a los 10 mandamientos. En Éxodo 20, Éxodo capítulo 20. A ver, déjenme saludar. Diego Rivera, René García. Dice nuestro hermano René, mire, aleluya. Dice hermano René, escuchen las ideas del hermano René. ¿Es por mera justicia o salvación del cuerpo, hermano? Fue porque ya era tiempo, no por la necedad, por falta de experiencia de un joven que diga, no quiero que sea así, o por un politólogo o militante joven que digan o que no me gusta o no creo que sea así, no iba a ganar, porque eran muchos los miembros del pueblo que se duele, por eso ganó nuestro actual presidente. Sí, definitivamente, René, independientemente de que yo diga que las ideas del nuevo partido del presidente sean buenas o malas, no estoy ahorita en ese punto. Yo como un búfalo viejo, igual que tú, olfateábamos, por supuesto, y sentíamos el hartazgo del pueblo, que para bien o para mal, abogaron por un cambio, ¿no? La opinión de los jóvenes politólogos, faltos de experiencia o más bien motivados por sus ideales, se pronunciaron y dijeron, no van a ganar por esto y por esto y por esto. Pero es obvio que cuando una sociedad llega al límite de que falta el pan, pero sobre todo falta la libertad, cuando es amenazada tu familia, cuando vas a un tribunal y sabes que no vas a recibir justicia porque el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial han sido traspasados por la corrupción y por la impunidad, pues definitivamente tú acorralas a cualquier animalito, mala la comparación, no hay comida y no hay libertad. Obviamente las masas se van a levantar, pasó en Rusia, pasó en Francia y aquí, qué bueno que no sucedió también en la Revolución Mexicana. Es decir, la revolución se va a levantar en cualquier sistema económico, cuando falte el pan y cuando falte la libertad. Eso es indudable, ¿no? Son dos cosas fundamentales. Por eso era obvio que la gente, para bien o para mal, abogó por un cambio, ¿no? Entonces, aquí voy a leer en Éxodo 20, porque al igual que nosotros, René, no podemos sustraernos. Yo soy un ministro religioso, al igual que tú, René, pero la realidad es de que no podemos sustraernos de lo que es la política, en el sentido de que si quizá por ley yo no puedo ser activista, no puedo ser votado para un cargo público y ni me interesa, ¿no? Pero soy ciudadano y me afecta toda la decisión, por supuesto, de mi excelentísimo señor presidente, de mi presidente municipal, etcétera. Al igual que yo no me puedo sustraer, porque soy parte de México, de una nación, de un país, de una colonia, de un grupo.
cada ciudadano y cada gobernador, aunque no lo quieran, tampoco ellos se pueden sustraer de estas verdades lógicas que voy a leer. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Ese es el primer mandamiento: yo soy. El segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El mandamiento número 4: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está delante de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día séptimo, el día de reposo, y lo santificó. Aquí quiero hacer una anotación. Llevamos 4 mandamientos para el hombre que atañen a la relación con Dios, con la divinidad. Él es el único Dios, no puedes tener dioses ajenos, no puedes usar su nombre en vano, y acuérdate del día de reposo, ¿no? Pero ahora te va a dar la lista de los mandamientos que atañen a tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, dice el 5.º mandamiento, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora se enfoca el 5.º mandamiento ya no en honrar a Dios, sino en honrar al primer representante de Dios, que es tu padre y tu madre. En este caso, el apóstol Pablo explica que el representante de Dios en la tierra es Cristo, y el representante de Cristo en la tierra o en la familia es el padre y la madre, ¿no? Pero en el sentido primario, el padre. Entonces, el 5.º mandamiento se enfoca en honrar a tu padre y a tu madre, y te promete el Señor larga vida. El 6.º mandamiento aplica a todo individuo, a tu prójimo. No matarás. No se puede matar a Dios, ¿verdad? Entonces ya el mandamiento va descendiendo a lo que es la interacción los unos con los otros. Y esto tiene que ver con la política, por supuesto, porque ahorita al leer la definición de política, vamos a dejar en claro para todos los que son legos en el tema. Yo no soy experto en política, solamente estoy dando mi opinión, ¿no? Y por supuesto, cómo veo la política yo a la luz de la formación bíblica que tengo. Tiene que ver el arte de gobernar a tu prójimo, y por supuesto implica la impartición de la justicia, homicidio, adulterio. El 7.º mandamiento: no cometerás adulterio. El 8.º: no hurtarás. El 9: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10.º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, te voy a leer la definición de política, pero déjenme saludar. Déjenme saludar. Tenemos a Raimundo Hernández, tenemos a Blanca Cruz, a Bedoya Cheque, a Harold José Pía Enríquez,
a Francisco Mayoral. Aquí está el hermano Martín Silva. No me esperaba este tema. Saludos, mi hermano Gama. Yo calladito y aprendiendo. No, hombre. Que este tema de la política, capaz que cuando nos reunimos aquí en las lumbradas, mi hijo tiene sus ideas, René las suyas, yo las mías. Se pone buena la cosa. Lo bueno que tenemos la paciencia y la cordura para no salir, porque por ideas religiosas y por ideas políticas, hermanos, se matan unos a otros, y la historia da razón de esto, ¿no? Diego Rivera, Carolina Delgadillo, Noemí López, Alfredo Cataño, Gregorio Padrón, José Antonio Castañeda, José Escalera y mi prima Noemí Mata. Bueno, por supuesto que para el gobernante que sube al poder, aunque quiera sustraerse de los mandamientos, pues se va a encontrar con una paradoja. Si él dice yo no creo en Dios, bueno, tendría que explicar en relación a qué se existe y se plantea el amar a tu prójimo y todo esto, ¿no? Pero sin embargo, al descender en la escala de los mandamientos, cuando dejamos a la divinidad a un lado, el honrar a tu padre y a tu madre es un principio que todo individuo entiende. El no matarlo, el verso 13, no necesita mucha explicación, porque la justicia se entiende desde el momento en que tú eres un ser humano. ¿Te gustaría que te mataran? Sí, pastor, a mí me gustaría que me mataran impunemente y que mi muerte quedara impune así. Es obvio que no. Entonces, ningún político o líder se puede sustraer de estas verdades, ¿no? Y quiero hacer notar dos cosas aquí. Bueno, el 8, no hurtarás. Imagínate tú, que no dice no robarás, porque robar, como todos sabemos, hay una diferencia sustancial entre el hurto y el robo. Robar es con violencia, ya sea a la persona o a los bienes ajenos. Por ejemplo, si la puerta de una casa está abierta y yo sigilosamente me introduzco y me llevo un estéreo, un equipo estereofónico, es un hurto. Pero si yo violo el candado, quebro una ventana, ese ya es un robo. Si yo desde un puesto de poder sustraigo, por ejemplo como contador de una empresa, sustraigo con técnicas conocidas solo por los contadores, poco a poco dinero, desvío fondos, eso es un hurto. Pero si yo me pongo de acuerdo con alguien más para asaltar el camión de valores y doy datos y todo, ese ya es un robo, ¿no? Entonces, por eso la Escritura dice no hurtarás, porque está tocando la esencia. Y claro que el no robarás va incluido. Lo mismo pasa con el mandamiento 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No dice no mentirás. Obviamente porque el hablar un falso testimonio es mucho más que mentir. Se puede mentir para salvaguardar tu dignidad, pero sin agraviar a una tercera persona. Pero aquí te está hablando de lo más grave,
que ya cuando tú acusas a alguien de algo que no hizo, pues ahí estás inventando el mal. Imagínate tú que acuses a alguien de que mató a otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, de nuevo, el falso testimonio incluye todo tipo de mentira. No codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, ¿no? Entonces, el servidor público, desde el punto de vista bíblico, y no solo él, sino todo ser humano, debería amar a Dios. Realmente, hermanos y amigos, los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, tienen que ver con el amor. No lo digo yo. Yo no soy el que estoy desglosando los mandamientos de Dios. No necesito hacerlo. Ya lo hizo Jesucristo y lo hizo el apóstol Pablo. Mira, ¿qué comentario se puede hacer de estos 10 mandamientos? Bueno, Jesucristo, por ejemplo, dijo en Mateo 22, a ver, vamos a Mateo 22, solamente le voy a dar una hora al tema. Mateo 22, yo le decía a un joven en una discusión enardecida, necesitaríamos que suba al poder un hombre que ame. No, pero eso es incorrectamente, políticamente inaceptable. Es obvio. Imagínese usted que en la Cámara de Diputados se discutiera si usted ama o no ama a Dios. Esto es algo fundamental, aunque no está en la jerga y en el concepto de la política, ¿no? Pero debería estar en cada individuo. Y repito, no se puede sustraer el servidor público de estos principios. Pero vamos a ver cómo lo plantea la Biblia, ¿no? Hasta dónde se les exige. Mateo 22. Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo dice así. Verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, 1, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo, fíjese qué interesante que este intérprete de la ley no le pregunta por el segundo, sino le pregunta por el grande. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Sin embargo, en la respuesta de Jesucristo, el Señor no responde solo por el grande, sino por el segundo en importancia. Y esto nos enseña que el grande no surte efecto sin el segundo, y que el segundo no se puede cumplir sin el primero, porque ambos están íntimamente relacionados, ¿no? Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el Señor hace una declaración, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando yo hablaba con mis hermanos jóvenes politólogos, enardecidos, ¿no?, por el ambiente político, estábamos discutiendo aquella frase, hermano René, tan conocida, que los pueblos tienen los líderes que se merecen. Claro que muchos pensadores ponen en tela de duda esta afirmación.
yo sí creo que cada nación tiene los líderes que se merecen, pero yo afinaría un poquito más el concepto y diría que los líderes que tenemos, sin duda, para mí, son un reflejo de lo que nosotros somos. Esto tiene mucha lógica. Es como decir que esta cabeza que están viendo es esencialmente del mismo material que este cuerpo que están viendo y que tienen una relación íntima, ¿no? Yo nunca he exaltado a cualquier líder por encima de los seguidores como que fueran una especie de reyes, ¿no? No, el liderazgo y las capacidades son evidentes, por eso son líderes, ¿no? Pero como personas son iguales, tienen los mismos deseos, comen, no quieren que se les mate, y por supuesto ellos no deberían de matar. Los mandamientos de Dios emanan de la divinidad del Padre que nos hizo a su semejanza, y fíjese cómo el Padre está comprometido con su creación, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso los mandamientos que atañen con la divinidad, los primeros 4 o 5 que te expliqué al principio, están íntimamente relacionados con los demás, que empiezan con el honrar al Padre y a la Madre. Qué lástima que muchos de nuestros líderes no amen a Dios, porque ahí hay un grave faltante, y este es un motivo de grande discusión, si debiera haber orientación espiritual y si debiera sacarse de las escuelas, etcétera. Ese es un gran tema, ¿no? Pero cuando el Señor habla o comenta de los mandamientos, dice, el primero es amar a Dios, y el segundo es semejante a este, y hay un segundo comentarista, es el apóstol Pablo. Mira como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Dice el apóstol Pablo, porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego regaña a la iglesia, y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, ¡ay, qué feo está esto! Mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Imagínate, René, si nos mordemos y nos comemos los unos a los otros. No hemos llegado a eso, ¿verdad? Ni queremos llegar. Si un pastor no se puede entender con su copastor, si un ministro no se entiende con su ministro, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Dónde está la ley de Dios? O un pastor con otro pastor. Estamos arruinados, ¿no? Qué feo nos pone, como si fuéramos perros. Si os mordéis y os coméis los unos a los otros. Era tremendo el apóstol Pablo. Mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Voy a acabar con mi hermano a mordidas. Oh, qué cosa tan fuerte. Entonces el ser humano tiene un problema. No ama a Dios y no quiere amar a su prójimo. Pero decía, esta cabeza está hecha del mismo material que el cuerpo. Obviamente, si se enferma la cabeza, se va a enfermar todo el cuerpo. O viceversa, dice el apóstol Pablo, si un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Si te das un machucón en el dedo gordo de abajo, pues todo el cuerpo va a saltar, ¿no? Pero también si un miembro se goza, todos los miembros se gozan. Bueno, esto de
de la parte del mandamiento que tiene que ver con la divinidad, pero que luego te empieza a hablar de tu prójimo, que son dos conceptos, tiene que ver con la política, sin duda. Te voy a leer las definiciones de la política, que la política básicamente es dirigir a la nación o a la sociedad para el bien común, para la impartición de la justicia, de lo que todos queremos. Tierra, libertad, comida, bienestar y todo eso, ¿no? Pero tiene que ver con los mandamientos. Mira, ¿qué dice la definición de política? Voy a ir a la Wikipedia porque yo no soy especialista, pero por supuesto logro entender estas cosas y ya se me está acabando el tiempo. Política, del latín politicus, y del griego antiguo politikos, masculino de politiqué, que significa de, para o relacionado con los ciudadanos. Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. Esto ya tiene que ver con tu prójimo, por supuesto, ¿no? También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta de personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Esto es obvio. Entonces aquí hay varios conceptos fundamentales que no podemos evadir. El político no se puede sustraer si deja a un lado la cuestión de Dios y va a decir, no, esto háblelo allá en su iglesia. Bueno, está bien, pero no te puedes sustraer del no matarás, del no robarás, del no perjurarás o no dirás falso testimonio. Ama a tu prójimo como a ti mismo y que tenga que ver con el amor. Entonces, yo como religioso no me puedo sustraer de lo que es la política, y usted como político, por más que quiera hacerlo desde el punto de vista conceptual, no se puede sustraer de que usted es un servidor público y que va a buscar o tiene que buscar el bien común de ese grupo del cual usted forma parte. Y cosa curiosa, que el decálogo está presente en todas las constituciones políticas de todo el mundo. Entonces, hablemos un poquito del no hurtarás. Yo puedo quejarme del gobernante ladrón. Nuestro país nunca había vivido una época en que 16 gobernadores estuvieran acusados de corrupción, malversación de fondos, unos de ellos prófugos de la justicia, otros con procesos judiciales iniciados y otros ya en la cárcel, ¿no? 16, hermano René, de los que se sabe. ¿Cuántas entidades federativas tenemos, René? Tenemos 32, ¿no? Más de la mitad de nuestras cabezas acusados de corrupción. Yo me puedo quejar, pero antes de abordar ese problema debería preguntarme ¿yo mismo estoy hurtando? Bueno, cuando me llega el recibo de la luz, vaya, el recibo del agua, el recibo del impuesto predial, yo digo, bueno, a ver, René, te voy a hacer una pregunta.
no pagar el impuesto predial durante todo el año y pagarlo ya cuando me llegue el papel de embargo, es evasión de impuestos en cierta forma, o circular con placas sobrepuestas, pues es un delito, no es falsificación de documentos. Hablemos del impuesto predial, René. A ver, quiero escuchar tu comentario ya para terminar, porque estoy hablando de que este posible hurto, entre comillas, o evasión de impuestos o pagos morosos de mis obligaciones como ciudadano, se puede calificar como hurtar. Ya no se diga darle una mordida al policía que te para. Va a decir algún hermano, no, pastor, pero dar una mordidita no es nada comparado con estos tiburones que se llevan millones y millones. El concepto es el mismo. Aquí tenemos un gran problema de apreciación de los delitos, del delito de no hurtarás. René, espero tu comentario. No pagar el impuesto predial durante todo el año hasta que te amenazan con embargarte. Y tú sabes que el proceso es larguísimo para embargarte, la casa sujeta a embargo, no hombre, al rato les doy y que me cobren algo y así. Esta forma de vida será una especie de hurto, René. ¿Qué opinas tú? Vamos a ver si René hace un comentario, porque ese es el problema, ¿no? Dice, mordida es detener al gobierno de que haga sus funciones y me deje de servir a mí como ciudadano. Bueno, ese es el problema. El individuo, el ciudadano de a pie, y no estoy usando el término el concepto en términos despectivo. Yo soy un ciudadano de a pie, también, como usted. No estoy en el poder, pero yo puedo hurtar y luego levantar mi dedo y decir, bueno, pero no me comparo al tiburón que está en el poder. Pero ese tiburón que está en el poder, es un individuo como usted, que ha traspasado muchos principios, algunos de ellos acusados de asesinato, etcétera, ¿no? Pero pregúntate, hermano y amigo de a pie, ¿usted no robaría esas grandes cantidades si tuviera la oportunidad? Usted que da mordida al policía, usted que llega a la fila donde están comprando tortillas y le gana el mandado a la pobre señora y se le mete enfrente aunque todos le griten, a la cola, pero usted de forma arbitraria se mete, es un tramposo abusivo, que consigue favores, etcétera. Piense, si usted estuviera en la posición de manotear el erario público, estas jugosas ganancias, ¿usted no robaría? ¿Usted no mataría a sus adversarios? Quiero decirle que no lo sabemos. No lo sabemos. Por último, quiero hacer notar algo que me llama mucho la atención, ya para cerrar este video y después seguimos con el tema. Una característica de nuestro excelentísimo señor presidente, que él dice, me pueden acusar de lo que sea, pero yo no soy un corrupto. Bueno, mire, es admirable que nuestro señor presidente López Obrador, estando en medio de una piscina llena de tiburones, no se le haya comprobado una acusación así clara, flagrante, explícita, de una corrupción tremenda, ¿no? Así declarada.
es admirable que en medio de una piscina de grandes tiburones, no, hasta ahorita, sus adversarios no le hayan echado en cara esta cuestión. Ahora de que sus grupos, los que están con él, bueno, ese es un tema también discutible. Pero, y con esto hago mi último comentario en este video. La Biblia plantea que el gobernante, si bien no se le dice que ame a Dios y a su prójimo, sí se le dice, pero como individuo. Pero como estadista, la Biblia sí le exige algo. Y lo que la Biblia le exige al gobernante como plataforma para fundamentar sus funciones es la justicia. Dice la Biblia, el trono se afirma con justicia. Y el tema de la Biblia para con los gobernantes es la impartición de la justicia. Y toca el punto del pan, de la comida, y toca el punto de la libertad, pero sobre todo la impartición de la justicia. Dice el hermano Francisco Acosta, esperamos más programas similares. Bueno, Dios les bendiga. Este fue el primer programa sobre mi opinión de la política. A ver qué día hacemos el otro. Así que, a ver, había escogido una salida musical. ¿Qué les parece? Dios les bendiga. Después seguimos.